Muy bien, siguiendo con nuestro programa. Es el turno de la autora Carolina Hernández. Gracias, Carol, por su participación, por decir y estar aquí con nosotros. Carolina es residente del segundo año de la maestría de endodoncia. Es originaria de Honduras, de una ciudad que se llama Gracias. Es egresada de la Universidad Autónoma de Honduras. Gracias, Carol, por estar aquí con nosotros. Bienvenida y el tiempo es suyo, cuando quiera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la Universidad de San Carlos de Guatemala y a la Escuela de Estudios de Posgrado por la oportunidad de hoy estar compartiendo con ustedes un caso clínico. Entonces, se los voy a presentar. Okay. El título es Prueba diagnóstica complementaria en endodoncia. Esto como un caso clínico. Este caso clínico se abordó en mi primer año de la residencia. Debemos de preguntarnos cuándo utilizar este tipo de pruebas complementarias. Estas se deben de utilizar cuando tanto la historia clínica como nuestras pruebas de sensibilidad pulpar y exámenes radiográficos no nos van a dar un diagnóstico correcto de la lesión que tenemos presente. Por lo cual, todo esto es un conjunto para llegar al diagnóstico correcto. Tenemos los datos del paciente, que es una paciente de sexo femenino, la edad de 59 años, como profesión y oficio comerciante. El motivo de la consulta del paciente fue: me mandaron porque la doctora se preocupó. La historia médica es un paciente ASA 2 porque tiene osteopenia, pero esto no nos va a dificultar el tratamiento a realizar. Tenemos una historia de la enfermedad actual, que fue una paciente referida al posgrado que tenía un área radiolúcida en el sector anterior entre las piezas dentales 10 y 11 y presentaba una corona de metal porcelana. La historia de dolor, la paciente no presentaba dolor al momento de la consulta. Dentro de las evaluaciones endodónticas, tenemos en las pruebas diagnósticas, tanto pruebas térmicas como eléctricas no evaluables porque tenía la presencia de una corona metal porcelana. A la palpación fue negativo, a la percusión negativo y al sondeo fisiológico. Dentro de los hallazgos radiográficos que podemos observar fue un área radiolúcida lateral con reabsorción radicular externa en el área de nuestra pieza número 10. Hasta este momento debemos de preguntarnos, ¿realmente podemos dar un diagnóstico tanto con los hallazgos en nuestra historia clínica como radiográficos y nuestras pruebas de sensibilidad? No, ya que no pudimos realizar los test de sensibilidad por la presencia de la corona, que esta nos va a interferir o nos va a servir como aislante y no nos va a permitir llegar a la dentina. Entonces, hasta este punto debemos de preguntarnos cuál es el estado de la vitalidad de la pieza dental y si es una lesión de origen endodóntico. En las fotografías podemos observar que no hay ningún cambio aparente a nivel de la mucosa, solo observamos un leve enrojecimiento de la zona arriba de nuestro incisivo lateral izquierdo. En nuestro CBCT podemos observar en el corte sagital, en nuestro recorrido, que vamos a ver un área hipodensa que se va a estar relacionando con nuestra pieza dental número 10 y que no va a involucrar otra pieza dental. Tenemos en un corte axial, en el corte axial podemos observar en el recorrido un área de artefactado correspondiente a la corona. También podemos ver el área hipodensa que va a estar comprometiendo la raíz de la pieza dental número 10 y se puede observar perforación de la tabla bucal.
Tenemos en el corte coronal que vamos a tener la presencia de esta área hipodensa con sus bordes bien definidos, que va a tener prácticamente una comunicación con el conducto de nuestro incisivo lateral. Este va a estar relacionando también se extiende hasta la pieza dental número 11, más esta no la va a comprometer. Entonces podemos hablar de características radiográficas de las lesiones en patología. Estas pueden ser tanto mixtas como opacas como lucentes. En este momento estamos ante la presencia de un área lucente, por lo cual podemos hablar que puede ser correspondiente a quiste o a un tumor. Estos dos pueden desarrollarse tanto de origen odontogénico y no odontogénico. Estos también pueden ser tanto malignos como benignos. Hasta este punto debemos de preguntarnos entonces lo siguiente: ¿está relacionado la lesión con la pieza dental que estamos observando? ¿Dónde se encuentra la lesión con respecto al diente? ¿Se encuentra a nivel periapical, a nivel coronal o entre raíces? ¿Y cómo actúa esta lesión con respecto al diente? Si esta la va a reabsorber o la va a desplazar. ¿Y cuál es el aspecto radiográfico de la lesión? La cual ya la abordamos en una diapositiva anterior. Entonces, como el comportamiento de esta lesión es de reabsorción radicular, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Tenemos que las reabsorciones radiculares son condiciones que van a estar dados tanto por procesos fisiológicos como patológicos. En los procesos fisiológicos están dados principalmente como un ejemplo en el caso de la exfoliación dental de dientes primarios a dientes permanentes. Tenemos diferentes tipos de reabsorción, pero estos generalmente se van a comportar de la misma manera todas, que va a ser una lesión que puede ser tanto química o mecánica, que va a dañar los tejidos de protección. En este caso, si es reabsorción extrarradicular, va a ser el tejido periodontal y el cemento. Y esta va a estar dado por estimulaciones que pueden ser tanto infecciones como presión. Entonces, tenemos aquí otra clasificación que va a estar principalmente dada según el estímulo, que esta la va a provocar, y estas pueden ser reabsorción por infección pulpar, reabsorción por infección periodontal, reabsorción ortodóntica por ortodoncia, reabsorción por presión y una reabsorción por sustitución. Observando un poquito más el caso clínico de la paciente, podemos determinar o descartar algunos tipos de reabsorción. En este caso, una reabsorción por infección periodontal, la paciente no presenta enfermedad, entonces la podemos descartar. Una reabsorción por ortodoncia, la paciente no presenta aparatos ortodónticos ni tampoco refiere haberlos tenido. Por sustitución, la paciente no llegó a la clínica con una referencia de trauma dentoalveolar, que generalmente esta reabsorción por sustitución está relacionada bastante con las avulsiones dentales, por lo cual nos quedan solo dos: una reabsorción por infección pulpar y una reabsorción por presión. Las reabsorciones por infecciones pulpares, como su nombre lo dice, es cuando tenemos la invasión bacteriana a nuestro sistema de conducto, y una reabsorción por presión puede estar dada tanto por quistes como por tumores. ¿Y cuál va a ser el tratamiento a seguir en estos casos? Principalmente va a ser la eliminación del estímulo que lo provoca. Se decidió tomar el estudio histopatológico el 12 de julio del 2019, en el cual se hizo una biopsia por aspiración. Este fue nuestro estudio complementario para el diagnóstico, el cual la muestra que se obtuvo se colocó en el portaobjeto, la cual después se fijó y se llevó a su posterior análisis bajo el microscopio. También se hizo un curetaje de la zona y se obtuvo una muestra de tejido. Dentro de la literatura podemos observar numerosos casos clínicos reportados que nos indican que se han diagnosticado lesiones no endodónticas como tales, por lo cual ha seguido la sintomatología del paciente.
Entonces, y posterior a esto se realizaron las biopsias por aspiraciones. Entonces, es bien importante tener en cuenta todo esto, tanto aspectos clínicos como radiográficos, como las pruebas de sensibilidad pulpar, también la biopsia por aspiración para poder llegar a un diagnóstico correcto si estamos ante la presencia de una lesión endodóntica o no endodóntica. Dentro de los resultados tenemos que en esta microfotografía podemos observar un fondo hemorrágico acompañado por células inflamatorias de predominio polimorfonucleares y con macrófagos en una fase activa. Y ya en el tejido que se obtuvo mediante el curetaje o alegrado de la zona, podemos observar epitelio, tejido epitelial. Entonces, después de la toma de la biopsia por aspiración y el curetaje de la zona, se decidió la remoción de la corona de metal porcelana para unir todos nuestros engranajes o todas nuestras piezas, que nos faltaba principalmente era a este punto ya el test de sensibilidad pulpar, por lo cual se hizo la remoción de la corona de metal porcelana, se hicieron las pruebas de sensibilidad pulpar, las cuales dieron negativo. Entonces ya podemos dar un diagnóstico correcto, que fue una necrosis pulpar y un quiste radicular. Hablando un poquito acerca de los quistes, estos se van a dar durante el proceso de la odontogénesis, al finalizar el proceso de la odontogénesis, estos van a quedar restos epiteliales o epitelio remanente, que se van a denominar restos. ¿Como qué tipo de restos? Los restos de málases, resto de lámina dental, epitelio del esmalte reducido, órgano del esmalte degenerado, epitelio de mucosa superficial. Y estos se denominan restos porque no van a estar en una etapa de proliferación ni activación. Y estos restos formarán el epitelio de los quistes odontogénicos, que van a surgir cuando se realice o se produzca una estimulación y proliferación de los mismos. Entonces, dentro de los quistes odontogénicos pueden ser tanto inflamatorios, de desarrollo y con menor frecuencia de neoplásicos. Tenemos dentro de los inflamatorios los quistes periapicales, los quistes radiculares laterales y los quistes parenterales. Dentro de los quistes por desarrollo tenemos quistes primordial, los laterales periodontales, los quistes dentígero, el ortoqueratoquiste. Dentro de los neoplásicos vamos a tener el ameloblastoma uniquístico, también el queratoquiste odontogénico y el tumor odontogénico quístico calcificante. Nair en 1998 hizo una clasificación de los quistes, los cuales los denominó quiste verdadero y quiste de bolsillo. El quiste verdadero es aquel que va a tener el recubrimiento completo epitelial y este no va a estar con una comunicación directa, no va a tener una comunicación con el conducto, por lo cual si se realiza un tratamiento de conducto radicular, este no va a reparar y se necesita la resección quirúrgica, o sea, realizarse la apicectomía o la cirugía periapical. Y tenemos el quiste de bolsillo, que va a tener una comunicación directa con el conducto radicular, por lo cual se dice de que una vez realizada la endodoncia, sí puede reparar. Y en la biopsia que nosotros tomamos, sabemos que solo realizamos un curetaje. Para poder determinar qué tipo de quiste es, debemos de hacer la resección completa de nuestro ápice con el tejido que encontramos ahí. Por lo cual, el tratamiento que se decidió abordar fue una endodoncia y una conducta expectante. Esta conducta expectante era de evaluar a la paciente. Posterior a las evaluaciones se iba a tomar o se iba a determinar si se iba o no a realizar el tratamiento quirúrgico. Tenemos que se inició el tratamiento quirúrgico el 3 de septiembre del 2019, en el cual en esta cita tomamos nuestra longitud de trabajo, que fue 12.5 milímetros. Aquí es bastante importante la utilización de
localizador apical, ya que vamos a determinar bien nuestra longitud de trabajo. Al poder determinar hasta dónde llegar, vamos a saber hasta dónde instrumentar, hasta dónde puede llegar nuestro irrigante y también, posterior a esto, hasta dónde se debe de obturar, por lo cual es importante mantener todo confinado a nuestro sistema de conductos. Dentro de la instrumentación se realizó con el sistema de Wave One Gold, la lima Lars, que es la 4505, la cual es importante mencionar que debemos de realizar una buena patencia del conducto radicular. Previo a esto se puede realizar las instrumentaciones con la lima primary, la lima medium, para llegar hasta la 4505, evitar cualquier complicación como separación de nuestro instrumento dentro del conducto y siempre manteniéndolo bien irrigado. Se dejó medicación intraconducto con hidróxido de calcio. En particular, a mí me gusta también compactar el hidróxido con los pluggers. Dentro del protocolo de irrigación, tenemos que se realizó con hipoclorito de sodio al 4.7%, ácido cítrico al 10% durante 1 minuto, hipoclorito de sodio al 4.7%, activación sónica con endoactivador y una irrigación final con alcohol. Debemos hablar un poquito acerca de los protocolos de irrigación. Estos son bastante importantes, ya que prácticamente la endodoncia se basa en una preparación químico-mecánica para disminuir lo más posible la carga bacteriana o la carga microbiológica que podemos encontrar en este sistema de conductos radiculares, por lo cual el uso de hipoclorito de sodio nos va a ayudar a desintegrar el tejido orgánico, el ácido cítrico a eliminar el tejido o barrido dentinario que vamos a formar durante la instrumentación, que en muchas ocasiones puede dejar retenido tejido orgánico, por lo cual posterior a la utilización de quelantes, esto puede ser EPTA también al 17%, posterior a esta utilización vamos a usar nuevamente hipoclorito de sodio y vamos a activar de manera sónica. También podemos activar de manera ultrasónica, también manual con nuestro cono de gutapercha, por lo cual es importante, si no se está realizando este tipo de protocolos, se pueden implementar. Y esto se hace al final, ya cuando se ha pasado la lima maestra o la lima apical final, para que realmente la preparación sea óptima y todo el irrigante pueda transcurrir en todo nuestro conducto y poder llegar hasta conductos laterales. Y el alcohol se utiliza para disminuir la tensión superficial que se crea, por lo cual pueda fluir mucho mejor nuestro cemento. Se realizó la obturación con biodentín. Se decidió utilizar un biocerámico para sellar completamente o obturar completamente nuestro conducto radicular, ya que como se tomó la conducta expectante que podría realizarse posterior a una cirugía periapical, entonces dejamos ya nuestro conducto preparado. Esto se llevó principalmente con la utilización de pluggers y puntas de papel para compactación. Tenemos aquí que el biodentín va a ser menos radiopaco que otros biocerámicos como el MTA por la presencia de dióxido de circonio, que este va a ser mucho menos radiopaco que el otro que tiene el MTA, que es el óxido de bismuto. Por lo cual también sabemos que este no nos va a realizar pigmentación de la pieza y estamos en un sector anterior que es bastante importante mantener siempre esto. Esta compactación vertical, como ya les había explicado un poquito, se hace con pluggers. Cada plugger tiene una medida, la cual se elige conforme a la longitud a la que se trabajó y también conforme al diámetro apical al cual se llegó. En este caso fue un 4505, por lo cual tomamos nuestro plugger conforme a esto, lo medimos dentro de nuestro conducto, vemos que sí llega hasta nuestra longitud de trabajo y compactamos. Primero los 3 milímetros apicales, tomamos radiografía, después terminamos de hacer el resto de la obturación.
El biodentín es un biocerámico que tiene propiedades de biocompatibilidad y de bioactividad que no va a provocar ninguna respuesta local ni sistémica indeseable y va a tener un efecto celular inducido. ¿Por qué se elige un biocerámico a gutapercha? Principalmente sería cuando se decide realizar cirugía posterior o cuando tenemos un conducto demasiado amplio, porque este va a tener una mejor capacidad de sellado a nivel periapical y nos va a disminuir la cantidad de filtraciones o la posibilidad de futuras filtraciones. O sea, una recontaminación del conducto, del área periapical, perdón. Entonces tenemos aquí la evaluación ya con la endodoncia, después de la conclusión de la endodoncia, que fue, esta evaluación se realizó el 27 de enero del 2020, la cual podemos ver áreas radiopacas a nivel de donde teníamos la lesión radiolúcida de nuestro lateral. Y aquí nuestras radiografías comparativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hernández, por su presentación, por compartir este caso clínico, por compartir sus conocimientos. Una pregunta, ¿qué nos recomendaría a partir de qué diámetro poder utilizar un biocerámico o gutapercha? ¿A partir de qué diámetro apical? Se utiliza a partir de un diámetro apical número 60. Se decide utilizar biocerámicos en lugar de gutapercha, ya que el biocerámico va a tener menos filtración que la gutapercha. Perfecto, de acuerdo con usted, estamos de acuerdo. Pues bueno, voy a permitirme leer aquí comentarios. Saludos, Carol, desde Esquipulas. Bueno, o sea que también es de Honduras y ya que Esquipulas y Guatemala, Carol. Ya está conocida usted también por varios departamentos de Guatemala. Dice, felicitaciones, doctora, muy buena conferencia. La doctora Serrano también la felicita. Cristian Cardona dice, excelente diserción del caso, doctora Hernández. Gracias y felicitaciones. El doctor Aguilar, pues, muestra ahí aplausos virtuales. La doctora Stephanie Palacios también dice felicitaciones. Vamos a ver, dice, ¿nos puede decir por qué considera tan valiosos los estudios citopatológicos? Estos son estudios complementarios y como pudimos observar, habían en la literatura casos que se habían diagnosticado, o sea, hay lesiones muy parecidas a las periapicales y se habían diagnosticado como tales, lo cual posterior a eso se complicaron, se realizaron el estudio histopatológico y se observó que realmente no eran estas. Hay casos como los de la displasia florida, creo. También hay casos de ameloblastoma, los que estaba hablando, que se dan a nivel periapical. Sí. También hay bastantes casos que se dan. El año pasado tuvimos un caso del cual no era endodóntico, que lo llevó a cabo la doctora Delmi, la residente de segundo año, lo cual se refirió al Hospital Roosevelt. Entonces, sí es importante realizar los estudios para descartar. Todo es un complemento. Si una de nuestras pruebas no nos lleva al resultado o no nos lleva al diagnóstico correcto o nos hace dudar, sí debemos de buscar un poco más y ahondar un poco más, darle la seguridad al paciente de que realmente se va a llegar al tratamiento adecuado para su posterior resolución. Totalmente de acuerdo. Un diagnóstico de certeza, ¿verdad, Carol? Voy a seguir leyendo los comentarios. Dice, muchas gracias por la respuesta, el doctor Sergio García, muy buena presentación, bien fundamentada, felicitaciones. El doctor Daniel Bosa dice, doctora Hernández, muy bonito, la felicito, me encantó su presentación. El doctor Salazar dice, gracias doctora, muy buena conferencia. El Cicente, la doctora dice, felicidades doctora, saludos desde El Salvador. La doctora Arias también felicitaciones a la doctora Hernández. El doctor Estuardo Baide dice felicitaciones, excelente presentación. El doctor Miguel Escobar la saluda y dice, ¿cree que si hubiera irrigado con clorexidina
en lugar de hipoclorito hubiera obtenido un resultado diferente? Como les estaba explicando un poquito acerca de la irrigación, el hipoclorito es importante porque nos quita el componente orgánico, por lo cual para mí sí es importante quitar todo el tejido que está contaminado dentro del conducto, entonces sí realizo mi irrigación con hipoclorito y no con clorexidina en este tipo de casos. Muy bien. La doctora Lili García dice: felicitaciones, doctora Carlos, excelente conferencia. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ya he leído todos los chats. Aquí sí, la doctora Ana Gabriel Lara dice: felicitaciones, doctora Carol. Gracias por sus aportes. Pues muy bien. Muy buena presentación. La doctora Johanna Chen también la felicita. Muy buena presentación, doctora Carol. Perfecto. Vamos a dar ahí un par de minutos por si quieren hacer cualquier pregunta, por favor, con toda la confianza, que la doctora va a estar encantada de poder responder a cada una de las interrogantes. Dice el doctor Miguel Escobar: en este caso es un poco peligroso irrigar con hipoclorito porque se puede extruir y provocar un daño mayor. En estos casos siempre se manejan con agujas de seguridad de salida lateral, las cuales si tomamos los parámetros, o sea, las longitudes adecuadas, 2-3 milímetros antes de llegar a nuestra longitud de trabajo, no vamos a tener ningún problema, ningún accidente. Sí, justo eso, ¿verdad? Claro, lo importante es no inyectar ese hipoclorito ahí en la zona periapical, que es lo peligroso. Siempre teniendo en cuenta esa longitud de trabajo, ¿verdad? Es importante esto. Muy bien. Vamos a ver si hay una pregunta. La doctora Nandi Paola Acevedo dice: bonita presentación, doctora, felicitaciones. Muchas gracias. Pues muy bien. Bueno, doctora Hernández, entonces nosotros vamos a proceder a entregarle este diploma virtual que ya llegará a su correo, que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudios de Posgrado, la Facultad de Odontología, otorga el presente diploma a la doctora Emi Carolina Hernández Serrano por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 5 de mayo de 2020, y de enseñar a todos, firma el decano de la Facultad de Odontología, el doctor Guillermo Barrera Muralles, y el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios. Muchísimas gracias, doctora Carol, por compartir sus conocimientos. Y a todos ustedes, informarles que, bueno, vamos a seguir el orden establecido. La próxima conferencia estará siendo en unos minutos. Por favor, tomen un descanso, un café, un té, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias.